Los distintos hostings que existen, ¿no? Mm, Hay así como 4 o 5 que son los más famosos. Yo os dije en concreto el Don Dominio, ese no lo he abierto, lo voy a abrir. Porque es un buen hosting para empezar, por ser chiquitito, en realidad. Pero no está considerado de los mejores hostings. Los que están considerados como los mejores hostings son Rayola, por ejemplo. Sobre todo depende para qué. Los hostings es dependiendo si va a ser para una aplicación o para un WordPress o para un tipo de plataforma. Para WordPress suelen existir hosting especialmente para ello y eso, los que son más famosetes son el Rayola, el Web Empresa, que me voy a la pantalla principal, el SiteGround, que ya lo habíamos visto también la última vez como una opción para comprar solo dominios, mucha gente lo usa solo para comprar dominios. Y el Hostinger también está bien considerado. ¿Por qué están bien considerados o no, no? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para elegir un proveedor de hosting? Sobre todo estamos hablando para WordPress. Aunque bueno, la mayoría de las cosas que se tiene que tener en cuenta para WordPress se puede tener en cuenta para todo tipo de hosting. Al final son un poco las prestaciones que nos dan, ¿no? Por ejemplo, aquí, si estoy dentro del de Rayola, si tenemos que escoger un hosting para WordPress, estamos hablando de un CMS, ¿no? Vamos a ver por aquí. Entonces, aquí tenemos varios hosting, perdón, me he ido a otro. Aquí. Hosting WordPress con discos SSDs. Entonces, aquí tiene como varios planes. Un segundillo, que me tengo a la vez la chuleta. Y así os voy contando. ¿Qué es lo que teníamos que tener en cuenta? Vale, por un lado tenemos Pero que eso, tener... eso, ¿Sí? eso que pagas es al mes. Eso que pagas es al mes. ¿O cómo? Esto es al mes, pero aquí, por ejemplo, lo tienes anual. Es que también los puedes contratar mensuales. Lo que pasa que, hombre, no es muy normal contratarlo mensual porque una web no la tienes un mes, al final las tienes casi al año. Y si le das aquí abajo puedes ver el precio anual. Hombre, está bien lo del disco SSD porque es bastante más rápido y agiliza bastante. Ahora mismo es lo mejor. Es Sí. decir, ahora mismo no tiene sentido teniendo discos SSDs meter ya una web en un disco normal, sobre todo con la capacidad de los programas. El Divi es un programa de carga muy pesada y necesita rapidez, entonces es mucho mejor en SSD. Entonces, a ver si puedo ver qué es lo que traen por aquí. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, al comprar un hosting de WordPress, sobre todo la velocidad de carga, y eso se ve con la RAM, ¿no? El disco duro, que sea discos duros SSDs, que tengan una buena RAM, incluso también sistemas de protección, mirar un poco a nivel protección que te ofrecen. Me sale que la conexión es inestable. Que te ofrece un poco a nivel de protección. ¿Y qué diferencia hay entre hosting SSD y hosting para CMS? Ninguna. La única diferencia es WordPress, pero es que no hay diferencia, es lo mismo en realidad. CMS es WordPress. CMS es así se llama el programa. Es Content Media, te lo digo. Mira, vamos a ponerlo en Google que no me sale. CMS significa Content Management System. Y WordPress como tal es un CMS. ¿Vale? A ver. Hay muchos tipos de CMS. Otros CMS son, voy a poner esto, así podéis ver también un poco lo que estaba hablando. Las empresas tienen CMS. CMS son todos los programas que sirven para que se organice una empresa, incluso de facturación, desarrollo, son como webs especialmente desarrolladas para empresas. Y WordPress es como un CMS desarrollado especialmente para hacer webs, pero es un CMS de libre, ¿no? Es de gratuito. Vale, hosting WordPress. ¿Qué cosas teníamos que tener en cuenta? Velocidad, el backup, el PHP, se me estaba olvidando el PHP. Es bastante importante mirar qué tipo de PHP tiene, porque va
por numeración, por actualización. ¿Ves? El PHP 7.4, 7.3, el último es el 7.4, 7.5 me parece que ha salido ya. Estaba viendo lo de PHP. Entonces tenemos que tener en cuenta que el PHP sea el último casi siempre. Con todas las páginas web al final lo que tienes que tener es la última versión de casi todos los lenguajes, porque los programas, tanto el WordPress como el Divi, se actualizan casi mensualmente y brutal, súper rapidísimo. Entonces al final, con el tiempo va dejando de soportar los programas cualquier lenguaje. Entonces siempre hay que estar al último lenguaje. Y el último PHP, eso es el 7. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta si tienen HTTP, vuelvo con esta. Si el hosting te ofrece un HTTPS, que significa, es un certificado. Claro, es el certificado de seguridad, que ahora mismo casi ninguna página web existe sin tener ese certificado. Porque cuando tú entras a una página web, pues aquí en mi web GabyMob, pone HTTPS, una página web sin tener este delante, Google la ha penalizado desde el último año, la penaliza directamente como si fuera un virus. Te salta, de hecho suele pasar por muchas páginas. Cuando entras te salta el mensaje de que es una página peligrosa. Y simplemente es por no tener el certificado de seguridad. Y a lo mejor no es que sea peligrosa, sino solo tiene eso. Sí, también en el posicionamiento también te penaliza si no lo tienes. Sí, eso es, totalmente, sí. Hay los certificados, se suelen llamar, bueno, hay varios tipos de certificados, pero por ejemplo hay uno que es gratuito y es bastante famoso, que es el Let's Encrypt, que hay algunos proveedores de hosting que te lo dan gratuita, como este. Pues empresa te da gratuito el hosting, perdón, el certificado. Pues a ver, me voy a Hosting WordPress. Estaba mirando un poco como los planes. Aquí está, aquí lo suele poner aquí, con un candadito suele poner, si tiene o no tiene un certificado. Ya te está dando. O sea, directamente cuando creas el host, te lo da con eso, ¿no? Te da la opción, hay que instalarlo, pero ya te está dando la opción gratuita, porque si no, los certificados se pagan. Los certificados es como, por ejemplo, Bueno, gratuito tampoco, ¿no? Lo Sí, estás incluyendo, ¿no? sí, bueno, dentro del precio, sí, seguramente lo estás pagando. Certificado SSL gratis. Pero si no, normalmente cuestan de 30 euros para arriba, dependiendo de quién te esté certificando. Tú puedes Pero certificar. eso, una vez que ya lo tienes, no lo tienes que pagar mensualmente, ¿no? En este caso es que como te lo incluye dentro del pago anual, pues está, por eso le dicen gratis. Pero, Ya, pero si tú, ¿te por refieres cuando ejemplo, compras uno? claro, Vale, es pues un mira, kit de estos. voy a hacer una búsqueda un momento porque de certificados no había abierto nada. Son certificados electrónicos, no tiene que tener con nada que ver con la firma, sino. A ver si me sale por aquí. Mira, este es de Don Dominio, Sí, tiene certificados. Pues sí, te por lo lo visto cobran se paga. anuales. Sí, eso, sí. He hecho una búsqueda así rápida para decírtelo, porque tenía duda, de si eran un solo pago. Sí, son renovaciones Es que anuales. lo busqué hace tiempo, pero no me acordaba. A lo mejor puede que sí que en alguna marca haya en plan un Que pago, lo pagues y ya está, ¿no? Y que ya no... pero sí que me imagino que habrá, como si fuera un programa, como antiguamente te comprabas el CD y te aguantaba solo un tiempo. Entonces lo podrás pagar, a lo mejor dentro de unos años tendrás que actualizarlo. Me imagino. ¿Dónde me acabo? El certificado, ok, hay que tener en cuenta el certificado. Luego también, por ejemplo, muchos hosting te ofrecen partes de trabajo técnico gratuito. Y una de las cosas que se tiene como muy en cuenta es el tema de la migración. Cuando tú ya tienes una web y la necesitas cambiar de un hosting a otro hosting, por ejemplo, ahora mismo tengo una web en Web Empresa y la tengo que pasar a Rayola. Entonces, por ejemplo, Rayola ya te ofrece la opción de que una vez de que hagas la compra, él te hace la transferencia. Aquí en algún sitio.
Ahora mismo lo tengo más identificado, mejor aquí, lo tengo más identificado en web empresa, que te permite hacer las transferencias. Y nada, la verdad que es una gozada porque lo compras y le dices, vale, lo pago, tal, transfiérmelo tú y ya está. Voy a entrar un segundo para mostrar. Aquí, por ejemplo, en hosting, por aquí ya estoy dentro del hosting, pero por aquí podemos transferir un dominio. Y vamos, es una cosa muy fácil, que le dices qué dominios quiere transferir, tal, y él te hace los cambios. Vale. Transferencia, que tenga un sistema caché, que esto es raro que no lo tengan, es decir, casi todos lo tienen. El caché, no sé si os suena, es el caché de que todo el mundo tiene, todas las páginas tienen un caché, te van guardando una cierta información sobre tus usos de la página web y tú también lo puedes ir limpiando, igual que el historial, puedes ir borrando tu caché. Es importante que lo tengan instalado dentro del mismo servidor porque si la caché no se actualiza, cambios que estás haciendo dentro de tu propia página web puede que no los veas. De hecho, cuando uno diseña páginas web, dentro de la plataforma de WordPress tenemos una sección de limpiar caché. Vale, caché. Cuando esto es un WordPress, ya estamos dentro del WordPress y tenemos programas directamente para vaciar la caché. Es como si fuera una papelera, entonces la vas vaciando y es una cosilla que hay que tener en cuenta a la hora de comprar los hostings. Vale, ¿qué otra cosa de caché? Y bueno, si te dan algún otro tipo de soluciones gratuitas. La mayoría de los hosting normales, no sé si os acordáis que os conté un poco que era un dominio y que era un hosting y teníamos un dibujito de un ordenador por un lado y por otro lado el dominio. Cuando hablamos de hostings normales es como si estuviéramos usando una carpeta general con un montón de webs. Imaginaros que esta mi carpeta normal es un hosting y cada carpeta es una web. Entonces, todos los hostings como este de web empresa son compartidos al final. Claro, es un macro ordenador, no es un ordenador pequeñito, pero son ordenadores inmensos y crea una sola red, un solo servidor. Entonces, mi web va a estar junto con un montón de webs dentro de una carpetita dentro de ese sistema. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Sus ventajas es que al ser un servicio como general y te venden, aunque te estén vendiendo el servicio mensual y tú lo estés pagando esto mensual, esto está metido en una carpetita con un montón de webs. Entonces, sí, las ventajas es que es más económico, quizás depende del proveedor, puede ser más seguro porque ya agarran y tiran la seguridad para todos de golpe. Pero también depende del que estés comprando. Si el proveedor no es muy fiable, también te puedes arriesgar. Esto ya es como pensando en hacer web como más sofisticadas o para empresas importantes, las empresas, yo que sé, del gobierno o empresas que sí que sean para ellos muy importante mantener su seguridad, no tienen sus webs en hostings normales. Porque si entra un virus en una de las webs, si no lo controla la propia empresa, se puede terminar llegando, ¿no?, a todas las webs. Y se puede, no sé si os suena que a veces dicen, han hackeado tal plataforma. Pues puede entrar un hacker y hackear toda la plataforma y que a ti te caiga, ¿no? Un poco eso. Entonces, si Oye, tienes... Sí. una pregunta. Cuando tú tienes, por ejemplo, un hosting, puedes tener varios dominios dentro del hosting. Es decir, puedes tener, por ejemplo, varias webs en un mismo hosting, ¿no? Sí, sí, totalmente. Me salí por aquí. Tienes que tener varios. Por ejemplo, este es un hosting de uno de los clientes. Y aquí tengo una web, Cuadernos de Ayala. No tengo muchas más, antes tenía, pero aquí, por ejemplo, antes tenía otra. Y tú puedes contratarse, como que se separan por el dominio. Al final lo que contratas es el dominio
Y el dominio lo vas ligando simplemente a un espacio de tu servidor. Y un espacio de tu servidor es una carpeta, literal. Y tú, por ejemplo, puedes ampliar, o sea, si tú te pillas un hosting que solo te permita un solo dominio, dentro del propio hosting puedes ampliarlo. O tienes ya Mm, que comprarte otro. Normalmente tienes que comprar otro por el Vale. tipo de hosting, pero es por este tipo de hosting que estamos hablando. Estos son hosting normales y los hostings normales te lo compran por dominio, te enlazan el dominio con el espacio del hosting y anual. Entonces, si quieres otro dominio, a menos que sea si es un subdominio, no. Un subdominio sería un dominio de mi dominio, que me parece que os lo conté la última vez, ¿no? Por ejemplo, si fuera Gabimo, un subdominio sería portfolio.gabimo.com, que es un subdominio de mi dominio. Ahí puedo meter una web, pero sigue estando dentro del mismo servidor. No sé si me seguís. ¿Me seguís? Sí. Vale. Eh, pero si ya quieres que tenga su dominio propio, ya sí, por ejemplo, me voy aquí a mis dominios. Aquí tengo este. Voy a entrar a mi cuenta de Rayola que aquí creo que tengo. Entonces, tú que, por ejemplo, ¿qué nos aconsejarías hacer a la hora de comprar un hosting? ¿Para uno o para varios dominios? Si sois una empresa y os vais a dedicar a esto, es interesante tener uno que te permita tener varios, pero también te da mucho más trabajo a nivel técnico. Con lo que te decía, al final es como si tú tuvieras una carpeta y dentro de esa carpeta varias webs. Entonces hay que tenerlas muy bien controladas porque si a lo mejor te entra virus en una, se te pueden saltar a las otras webs. Entonces, Ostras. claro, no mola mucho. Yo, por ejemplo, que hago webs, pero no, mi negocio no está en vender el espacio del hosting, no las tengo nunca en un solo servidor. Pues aquí os he mostrado uno que llevo de un cliente que está en web empresa. Las mías están en Rayola, por ejemplo. Yo dentro de Rayola tengo tres webs. Tengo tres webs metidas que no quiere decir es decir, están dentro de un mismo panel. Lo que pasa que visualmente, si hiciéramos como si fuera una canastita, está en una canasta con mogollón de gente. No es dedicado. Pues la diferencia es el nombre, servidor dedicado o este es un hosting normal. ¿No? Entonces, Claro, pero porque esto lo tienen, o sea, el hosting como tal lo tienen ellos, ¿no? Es suyo. sí, eso es de Rayola Vale, y o sea, tú Rayola, solo pagas por el espacio. eso es, pago por usar una carpetita, con lo que explicaba un poco con el ejemplo del Dropbox, ¿no? Si el Dropbox fuera un servidor dedicado, fuera el ordenador principal, eso, cada carpeta sería de un cliente. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, esta primera carpeta es la de Gaby. Y Gaby dentro tiene 3 dominios, puede tener. Y así cada cliente. Entonces la empresa me cobra por el uso de esta carpeta, de este espacio. Por Vale. el uso de ese espacio y además ese espacio según de lo que tú compres. Porque, es que estoy dentro. Me vuelvo a salir. Porque si lo compras, un segundo, que quiero ver los productos. O sea, y entonces, ¿qué diferencia hay entre un hosting y un servidor dedicado? Que el servidor dedicado es como si fuera una carpeta solo tuya. Una Es local. general, Ah, vale, vale, eso es local. una general entera, completamente tuya, como si esta de Dropbox fuera toda mía, ¿no? Como el Dropbox, pues está toda mía. Claro, eso, lo bueno que tiene es que es tuyo, lo malo es que si hay virus se te puede fastidiar todo lo que No, tengan. bueno, sí, si tú vendes, es decir, si tú esta carpeta, este servidor dedicado es mío, y yo hago lo mismo que Rayola, porque al final tú haces lo mismo que Rayola, vendo cada carpetita por espacio a mis clientes, el espacio del hosting, sí, tú tienes que ser el gestor de todas estas carpetas y ver que estén actualizadas, que tengan seguridad, qué tal, porque si se te, tienes ahí de repente un parche, ¿no? No actualizado de WordPress, por ejemplo, pues, es un huequito donde puede entrar un hacker y hacer algo pues, que te fastidia a todas las demás. Así es como entran los hackers
a las empresas. Entonces, ¿Qué biches? mm, entonces hostings normales, ¿no? Por ejemplo, que al final te están vendiendo pues una carpetilla y por anual. Y luego están los hostings dedicados. Hostings dedicados son totalmente distintos. Por ejemplo, el Kinsta o este Crowding. Y entonces esto sí que es lo que te están vendiendo, son como espacios completos de, de trabajo. Yo, por ejemplo, no he trabajado nunca con un servidor dedicado, porque además la capacidad de un servidor dedicado suele ser brutal. Estamos hablando de mucho espacio en Internet y para páginas pequeñas con tener 2 gigas o a veces hasta 1 giga te da, ¿vale? Voy a recuperar un poco la chuleta, me pierdo. Vale, con ventajas y desventajas de contratar un servidor gratis que existen por ahí o incluso económicos. Gratis existen por ahí servidores, pero claro, totalmente desventaja es seguridad, por todo lo que os he dicho. Seguridad, PHP, es decir, hay que tener tantas cosas en cuenta que directamente no es recomendado. Y económico tampoco, depende para qué, claro. Cuando hablamos de económico, o por ejemplo, os puedo hablar de este, que es el que os dije que uséis. Hombre, hay muchísimos más por ahí de económico. Depende para qué. Yo no estoy en contra de los hostings económicos, que hay gente que sí, que es como, no se te ocurra comprar uno barato. Yo no, es decir, si no eres una empresa súper profesional, en plan, eso ya autónomo, ya tienes una empresa, una SL, un tal, y quieres tener un espacio solo para tener tu portfolio y para ti, pues me parece guay los alojamientos chiquitillos. ¿Qué pasa con estos alojamientos pequeños? Que rápido se quedan cortos. Puedes comenzar con un básico e irte subiendo luego a profesional o a tal, pero llegará un momento que lo que te ofrece esta empresa pues es básico, ¿no? De nombre lo dices, pequeñito. Entonces llegará un momento que necesitarás trasladarte a otra empresa, como por ejemplo ahorita estoy con un cliente en web empresa y se nos ha petado el disco. A ver si podemos verlo aquí. ¿Cómo entro? Aquí. Es en el espacio, ay, se me ha ido. El espacio en disco. Pues estamos a 1864 megas de 2000. Entonces me queda nada, un 10%. Y cada vez que queremos hacer algo, se peta y si el disco peta, se cae la web. ¿Y no puedes comprar más espacio? Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa con tú puedes comprar al final, ir comprando las necesidades que tengas. La diferencia, claro, está según el sitio en el que estés, que te las ofrezca o no, y luego el precio, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, Web Empresa es muy buen hosting, pero es un hosting también bastante caro. Yo me fui, antes estaba en Web Empresa y me terminé yendo a Rayola porque termina siendo muy, muy caro de mantener. Rayola, me quedé. Entonces, ¿qué pasa? Don Dominio no está mal, está bien, pues eso, tienes un giga de cuenta, tal. Si se te queda corto, podrías incluso todavía pasar al profesional. Lo que pasa que eso, habrá cosas que no te ofrecerá. No te ofrecerá tener tanto acceso al panel. Esto que he abierto ahora, antes, perdón, voy a volver, para que veáis cómo lo abrí, porque lo he hecho ahí así, pum, y no os he dicho qué. Y para el portfolio con Don Dominio estaría bien, ¿no? O sea, con 1 giga y eso. Sí, claro, totalmente, sí. Os estoy contando un poco de hosting por información general, porque al final se supone que aprenderemos a hacer webs y para que sepáis si en dado caso en algún momento tenéis que hacer una web más profesional para alguien, para que sepáis diferencias entre qué hosting escoger o tal o cuál, pero para vosotros no, totalmente esto está bien. Incluso para un cliente, a muchos clientes que son pequeñitos y que están comenzando, se los recomiendo un montón. A ver, voy a entrar en un momento. No, os iba a mostrar que antes estaba en de web empresa y antes entré dentro del panel del servidor. Entonces, si le das aquí, entra el panel, que era esa otra página que entré.
Y aquí me aparece en rojo el tema del espacio que os estaba diciendo. Pero claro, un servidor tiene un montón de cosas que te dan como aplicaciones, de archivos de empresa, el MSQL, el correo electrónico, un montón de funcionalidades. Y la diferencia entre un hosting barato y uno caro está en tener más o menos funcionalidades. Este, por ejemplo, es un buen hosting y tiene un montón de funcionalidades. Don Dominio tiene unas funcionalidades mínimas, pero Y Gaby, una pregunta, ¿el one-on-one qué tal es? ¿Que te ofrecen el hosting, te ofrecen también el mail y eso? No sé. en la antigua clase me parece que os conté del One on One. Yo en concreto no os la recomiendo. Directamente os digo, así como un cartel en rojo, no compréis nunca en One on One vuestro proyecto. Si ya estáis en One on One, pues bueno, no pasa nada, irla mirando y si en algún momento suben mucho la factura, mejor cambiarla. Para mí son muy malos y luego si nos mando un enlace que hay un artículo en internet que habla sobre eso porque tienen muchísimas caídas, es decir, al final es importante que tu web se mantenga online continuamente, que tu web esté online continuamente. Entonces, ¿de qué depende que esté online continuamente tu web? Depende también de la cantidad de gente que la está entrando a ver. Imaginaros que de repente entran 2000 personas a mi web, ojalá, y el servidor tiene que ser capaz de soportarlo. Entonces, si no se cae. ¿Qué pasa con One and One? Es un servidor que tiene una mala fama de caídas, de no soporta bien las webs y se terminan cayendo. Y tiene ahí más malas famas de otras cosas. Por ejemplo, te va subiendo el precio, ciertas cosas. No lo recomiendo, yo no lo suelo recomendar. Don Dominio, por Bueno, ejemplo, gracias. nada. ¿Alguien más habló? Escucho por ahí como, no. Don Dominio, ¿qué diferencia tiene? Que su panel de control es muy pequeñito y te da pues lo que te deja tocar poca cosa. Cosas del dominio y cosas del hosting, pero este es el hosting, pero mi panel de control es como súper básico. No es como este que estábamos viendo aquí. ¿Dónde está? Este es un panel de control, digamos, más avanzado. Pero tampoco, para una web pequeña tampoco hace falta. Y para vosotros tampoco hace falta tener un panel de control tan avanzado y te evitas trabajo. Es decir, si no tienes ni tiempo o ni conocimientos para llevar un panel de control avanzado, lo mejor es tener un panel de control pequeñito. Por eso se lo suelo recomendar mucho a los clientes, porque si ellos van a contratar un hosting y ellos lo quieren llevar, ellos lo quieren actualizar, tal, prefiero darles uno muy sencillito, que sean capaces de manejarlo a uno tan grande como por ejemplo este que estábamos hablando, que si tú no sabes manejar este panel de control, pues eso, se te peta la web, a veces igual el correo electrónico también te puede dar muchos dolores de cabeza, entonces, porque aquí es como que si tú tienes la capacidad de controlar absolutamente todo. En cambio, en este no. En este, por ejemplo, los correos electrónicos solo controlas cómo se va a llamar mi correo, pero no controlas nada de dentro del correo electrónico excepto recibir tu correo. En cambio, en los otros paneles más avanzados puedes controlar un montón de cosas del correo. Vale. Voy a seguir avanzando un poquillo. Gaby, ¿Qué? pero cuando dices que controla el correo sigue siendo de Gmail, ¿verdad? O sea, lo puedes tener de Gmail. No, es de cuando tú compras un dominio, ya tienes derecho a tener tu propio dominio. Yo tengo mi correo, cuando los escribo es gabimoa.com. Sí, pero tú con Gmail puedes tener también tu propio dominio. Puedes hacer una cuenta de Gmail y comprar correo para empresa. Vale, eso es otra cosa. Eso es cuando tú ya tienes tu dominio, es decir, tú ya tienes tu dominio comprado por un lado y agarras y te lo traes simplemente a Gmail, que eso también yo lo tengo, por ejemplo, justo el de gabimo.com, lo tengo en Gmail, pero no, justo yo en concreto no lo tengo para el correo. Te lo puedes traer para lo que tú quieras y puedes gestionar todas las plataformas de Google, las aplicaciones de Google, gestionarlas con tu mail, pero tú decides qué plataformas gestionar. Yo, por ejemplo, en mi correo en concreto no. Sí que lo tengo
en un gestor de correo, en el mail normal. No, pero estoy diciendo justamente al revés. Si en el cPanel ese que has puesto antes, puedes poner ahí tu correo. No, Vale. no, en el cPanel aquí creas los correos del dominio. A ver, por ejemplo, aquí si entro Vale. cuentas de correo, aquí solo tienes las cuentas del correo del dominio. Cuadernosdeayala.com, este es el dominio de esta web en concreto. Aquí no podrías tener tu Gmail, porque lo que aquí has comprado es tu dominio gabimo.com, por ejemplo. No tiene sentido, es al revés. Tú agarras tu dominio de aquí y te lo llevas a Gmail. ¿Qué cosas te pueden pasar si es malo? Sufrir desconexiones, que era lo que contaba antes, y eso, por ejemplo, en one-on-one pasa bastante. O que no tengas buen soporte y el hosting no haga copias de seguridad. Entonces, claro, si de repente pierdes un día tu web, olvídate, porque si el hosting no te hizo copia de seguridad y tú no tampoco tienes una copia de seguridad, la has perdido, por ejemplo. Eso, por ejemplo, las empresas grandes, todas estas que os he estado diciendo, web empresa y todo, tienen copias de seguridad cada 24 horas, es decir, son empresas muy, muy seguras. Pero, por ejemplo, Don Dominio sí hace copias de seguridad, pero me parece que solo las hace cada mes, me parece, puede ser. No sé ahora mismo dónde puedo ver esta información. Pero bueno, sí que las hace y no te las da en plan a ti, no las tiene accesibles, pero si se te cae, sí que puedes llamar por teléfono y pedir que te la rescaten y te vuelven a rescatar la página web. Pero no te dan como, pues eso, no te dan el control. En cambio, en los proveedores estos con servidores más tochos, tú tienes control de tus copias de seguridad, de cada cuánto se han hecho, y son automáticas. ¿Sí? Para los clientes está guay, porque te olvidas. Yo, por ejemplo, llevo soporte de web de algunas páginas y no me mato a hacer backups porque sé que la empresa ya está haciendo backups y tengo además acceso a esos backups. Entonces, solo hago backups cuando hago actualizaciones de la web, entonces ahí sí que hago una copia para mí, pero si no, el hosting ya está encargado de hacer esas copias. Los 3 hosting que os estaba contando, Web Empresa, SiteGround y Rayola, todos usan este que os estoy mostrando, el cPanel. Es un panel de control muy común, es como si fuera otro programa que usa el propio hosting para su control de su servidor. Es común que lo usen los hostings. No todos los hostings los usan, como por ejemplo este que hemos visto de Don Dominio es súper distinto, es como más sencillito, chiquitín. Pero la mayoría un poquito más avanzado suele ser el mismo. Y eso está bien porque aunque cambies de hosting de un lado a otro, la manera de utilizarlo es exactamente igual. Hay cosas, por ejemplo, que tiene Web Empresa. Aquí parece que os estoy vendiendo Web Empresa. Pero la verdad es que es bastante bueno. Sobre todo yo, por ejemplo, destacaría el tema del soporte. Tiene un soporte súper guay, en plan de que aquí dentro tienes el ticket y cuando tú estás llevando una web y algo no sabes hacer de código, de cosas internas o algo, con mandar un ticket te ayudan ellos. Tienen como gente que agarra y te da soporte. Soporte no solo a nivel servicio, a nivel servidor, a nivel de cómo traslado un archivo a otro, cómo hago un subdominio o cómo alojo mi web en el dominio, no sé, cosas que quieras ir haciendo, sino incluso del WordPress mismo. Dentro de tu WordPress, si tienes algo, puedes hacerles preguntas sobre tu WordPress. Eso está guay. Pero claro, también es que es caro, es lo que tiene un poco. Eso, que te dan el certificado un poco gratuito, bueno, el primer año te dan el dominio. Yo, bueno, digo, porque eso al final casi todos te lo dan. Y bueno, a nivel informativo tienen un montón sí que tienen muchos tutoriales de información. Lo de las copias de seguridad que os decía, mira, cada 4 horas las hacen, está muy guay. SiteGround, esto es un poco como por compararlos unos a otros. El SiteGround, que no se ha hablado mucho de estos, yo en concreto no tengo mucha experiencia de uso en SiteGround, solo lo he utilizado
para un dominio. Y una vez sí que un cliente lo tenía alojada aquí su web y tuve que utilizarlo, pero el funcionamiento es más o menos igual. También está muy bien valorado para la gente. Tiene lo mismo, te da el certificado, tiene una comunidad, dice que está ahí muy activa, no sé, copias de seguridad, un poco lo que os decía que hay que tener en cuenta en cada uno. Y Rayola es como el segundo de Web Empresa. Después de este está este. Entonces la diferencia entre Web Empresa y Rayola es que Rayola no tiene soporte técnico, pero es exactamente igual el panel interior. Entonces cuando tú entras al panel, a todo hasta como, no sé, con la manera de entrar, el programilla, todo esto es exactamente igual a este. No sé si lo veis, que se nota además un montón. Es igual, es igualito. La manera de funcionar es igualita. Aquí tengo este. Entonces, bueno, mucha gente que termina de web empresa termina pasándose a Rayolab simplemente por precio, porque es más económico, pero, hombre, tienes menos soporte, pero todas las facilidades que te da un cPanel avanzado la tiene, que tienes aquí el cPanel. Luego está el Hostinger. De Hostinger en concreto yo no tengo tampoco mucha experiencia en Hostinger, pero está entrando muy fuerte Además es que os hablo todo el rato de estos mismos porque si al final os metéis un poco en el mundo web y vais a hacer webs y tal, os daréis cuenta que es que son estos 4. Al final todo el mundo suele haber como... Suele pasar que al final, entre que se ponen de moda o tienen un muy buen soporte y tal, suele haber 4 o 5 que son los más utilizados. Hace ya un tiempo que igual entró bastante fuerte. Entonces, dicen, aquí sí que no nos podría mostrar el panel interior porque no tengo acceso, pero que la manera de utilizarlo, tanto para contratarlo como para utilizar el panel interior, es súper sencillo, que para las personas que empiezan es bastante práctico. A nivel de precio, igual está como que es muy económico. A ver, vamos a mirar hosting. Un hosting compartido. También tienen el hosting especializado para WordPress. Aquí. Vale. Tienen igual un hosting especializado para WordPress. No sé, en precio está ahí como guay. ¿Qué más? También tienen las copias de seguridad, un poco lo que nos ofrecen los demás. Es que al final está un poco a la par casi de los demás. El soporte y tal. Vale. Entonces ahora otra de las chuletas un poco que tenía era un poco mirar la diferencia de los planes que me preguntabais antes y por qué tener un plan u otro plan. Hombre, el normal es empezar para una web pequeñita con el plan más pequeño que tengas, el de 1 giga, por ejemplo, y luego ya irte ampliando según te vaya haciendo falta, es lo mejor. En Rayola, me salgo atrás. ¿Cómo vamos? ¿Ya os aburrí? No, Rayola. Vale. A ver, entonces la diferencia de planes está sobre todo en el espacio, porque una vez que estás hablando todo lo que os he contado sobre seguridad, RAM, tal, casi todos los planes lo incluyen. Entonces lo único que vas aumentando es en precio y en el espacio. Rayola, por ejemplo, su plan más pequeñito es de 5 gigas y luego ya sigues a 10, a 15, a 30. Entonces según después eso, según necesites. Y luego, claro, mientras más pagas, más como que más aplicaciones tienes. Pero a nivel usuario, casi siempre nos hace, vamos, que tenemos de sobra con el primer pack.
a menos que Ah, pero tú, por ejemplo, tienes que añadirle al pago del hosting, le tienes que añadir el pago del dominio, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, este es un truquito que te lo ponen mucho, te ponen precio anual 87,45, pero esto no es real porque son 87,45 más los 15, ponte 20, creo que hasta con IVA tal son los 20 euros del dominio. Y lo que pasa es que el primer año es gratis. Entonces el primer año sí que te cuesta esto y te dan gratis el pago del dominio. Si lo compras todo junto, que también la vez pasada os contaba lo de que se puede comprar por un lado el dominio, porque hay sitios que son muy gratis, muy gratis, digo, muy baratos los dominios, y a veces compensa, sobre todo si es un segundo o un tercer dominio, pero lo puedes comprar también en el mismo, tenerlo todo en el mismo sitio. Es práctico tenerlo todo en el mismo sitio. Yo, por ejemplo, sí que lo tengo todo en el mismo sitio y los demás dominios que sean como repetidos, por ejemplo, gabimo.com, por ejemplo, principal, lo tengo aquí. Y otros que quiera, gabimostudio.es, otros que quiera ya por posicionamiento tener, sí que los puedes comprar en otra plataforma. Porque si no las tienes en la misma plataforma, no sé si recuerdas de la vez pasada. Gaby, depende del hosting que uses, ¿te posiciona de una manera diferente la página? ¿O cómo va? O sea, no sé si tiene algo que ver lo del hosting Sí, para el posicionamiento. influye en cuanto a rapidez. En Vale. cuanto a rapidez y en cuanto a soporte de transferencia de datos que se llama, que es la gente que pueda estar utilizando al momento la web, lo que decía antes. Entonces, si una web es rápida, soporta bastantes datos y no tiene caídas, Google ahí ya te va poniendo como un puntito de posicionamiento. Entonces sí que tiene una cierta influencia. La vez pasada que vimos lo de los dominios, os conté lo de tenerlo dentro del mismo sitio o tenerlo fuera. Por ejemplo, yo aquí si le damos a mis dominios, por aquí tengo mi dominio. La diferencia de tenerlo en el mismo servidor es que ya está aquí, ya no tienes que matarte a moverlo, pero si no, si imagínate que lo tuviera comprado en otra empresa, para poder conectarlo con mi espacio, con mi espacio de donde está la web, habría que hacer una conexión que se hace con los DNS, que lo estuvimos comentando el otro día. Y están por aquí. Entonces, todos los dominios tienen sus DNS, que son como, es como una URL, 1, 2, 3. Entonces estos numeritos tendrás que llevarlos al otro sitio donde tengas el servidor y para hacer esa conexión de por un lado está el nombre, por otro lado está el espacio. Sobre precios igual lo hemos visto más o menos. ¿Qué precios hay? El más caro en orden sería Web Empresa, después estaría Rayola, después estaría quizás el SiteGround. Me parece que después tenemos el Hostinger y de último Don Dominio sobre precios. Y ya sobre precios realmente es un poco lo que necesitéis en el momento. Y luego, no sé si otra cosa que me había notado que podíamos hacer era el ver el... Entonces, por ejemplo, tengo en concreto que contratar un plan de Rayola para hacer una transferencia de un cliente. Entonces, si queréis, hacemos la contratación del plan y así vemos cómo se contrata un plan, que es lo mismo en cualquiera, Rayola, Web Empresa o Don Dominio. Los pasos siempre son los mismos. Tienes que elegir cuál plan de todo lo que hemos dicho vas a hacer la vinculación del dominio que os he contado ahora, si la tienes en el mismo servidor o si la tienes fuera. Luego te llega automáticamente una confirmación de pedido y en 24 horas, no es inmediato, una vez que te llegó el mail, en 24 horas ya se da de alta el servidor. Y cuando te dan de alta el servidor, te llega el mail con todos los datos. Te llega un mail con un montón de información del FTP, tus claves, etcétera, que eso es muy importante tenerlo. Por aquí me tenía anotado ese tipo de datos. Yo normalmente cuando trabajo con los clientes luego les entrego
un documento con todos esos datos, porque luego la gente no se entera, pues eso, como no están acostumbrados a trabajar con esto, les parece un poco extraño tener tantos datos, pero es importante porque en algún momento que quieras hacer cualquier cosa o quieras cambiar de proveedor, por ejemplo, si yo les llevo el diseño o el mantenimiento, pero se quieren ir y que se los lleve otro, necesitarán todas estas claves. Entonces sí que yo se las suelo anotar todas. El FTP, el host, todos estos datos son los que te llegan cuando haces la compra de tu espacio, de tu hosting. ¿No? Vale. Entonces, si queréis hacemos la contratación. ¿Os hago una contratación? ¿Os parece interesante? ¿O nos saltamos la contratación y cada uno hace la suya? No, habla, yo quiero verlo cómo se hace. Una de ejemplo, sí. Sí, porfa. Vale, en Dondominio, la verdad que sería ideal hacer una en Dondominio, pero es que en Dondominio no necesito pillar nada. Y en concreto solo tengo esta que ya expirará dentro de nada. Lo que sí que puedes luego que aprovechemos esta para que lo veáis. Para los que os compréis en Dondominio, vuestro hosting, luego ver cómo utilizarlo. A ver, me voy a ir. Ah, claro, es que estoy dentro. Ah, no, vale, aquí. Vale, si la hiciéramos en Dondominio, tendríamos que ir a alojamiento web y aquí mirar los planes. Entonces, yo os estoy recomendando el básico porque no me parece caro y con eso podéis comenzar y ya tenéis ahí en un año un poco vuestro proyecto. Pues le daríamos eso, contratar hosting. Voy a hacer los pasos, pero luego le digo que no. Nuevo dominio, pues vamos a poner Cadimo Ilustraciones. A ver. Pues Agarael te hace automáticamente la búsqueda, a ver si está disponible. Y te aparece aquí, ¿no? Está el .com si está disponible y son 12,95 o más. ¿Lo quieres? No. Y todos los demás, el .es, .net, .tal. Lo más práctico, y que también lo comentamos, es coger el .com. Entonces, nada, le damos aquí al añadir al carrito. No, mira, aquí en concreto solo me lo añade al carrito porque yo ya tengo una cuenta creada. Pues si no tuvierais una cuenta creada, tendríais que hacer el paso como en cualquier sitio, como cuando compras una ropa online o lo que sea que te dice crear tu cuenta, pues tendrás que hacer tu cuenta. Y nada, una vez que lo escojas, te añadirá el dominio, en este concreto, el dominio y el alojamiento básico. Y te saca un poco el precio anual completo. Aquí me sale, yo creo que me sale más caro porque yo ya estoy metida en creo, no estoy segura, me lo tendréis que contar cuando le hagáis este paso. Porque yo ya estoy metida dentro del dominio. Creo que si es una contratación nueva, te sale más económico. Te regala el dominio del primer año, me parece. Pues nada, lo pagaríamos y después de pagarlo, pues ya esperaríamos 24 horas y nos llegaría ese mail con toda esa información que os digo y llegará un momento, voy a eliminarlo, no se me va a ir, y cuando ya esté activo, al otro día podríamos entrar con nuestro usuario y contraseña y ver nuestros dominios. Entonces, una vez que esté activo, aparecerá aquí dominio 1, alojamiento 1. También puedes darles aquí en dominios, mis dominios. Y tu panel principal, digamos, de dominio será este. Entonces, aquí abajo te va a aparecer el nombre que has comprado del dominio, pues por ejemplo, gabimo.com. Y se divide en dos. Por un lado, este que es el mundito es el dominio, y por otro lado, abajo está el hosting. Si le damos a gestionar al dominio, podemos entrar a toda la información del dominio. Cómo se llama, cuáles son los datos de la persona, bueno, los DNS, ¿no? Un poco lo que os he ido contando. El aparcamiento, por ejemplo, si compramos la web y hasta que no la podamos montar, queremos poner una pantalla de parking que se llama,
aquí está también, tenemos la opción de la página de parking. Entonces se activa y se queda ahí como aparcado. Aquí también tenemos la opción de sacar las cuentas de correos que necesites. Bueno, aquí también tenemos para crear subdominios, si necesitas dentro del dominio crear otro subdominio. Yo aquí, por ejemplo, desde cuando tienes comprado un dominio principal, luego puedes crear todos los subdominios que tú quieras. Aquí yo podría crear un subdominio. Los subdominios son los que tienen el punto delante. Sería, por ejemplo, si fuera gabimo.com, sería portfolio.gabimo.com. Siempre lo que tú vayas a añadir se pone delante pues eso, del nombre del dominio. Luego las redirecciones, si tienes ya un dominio hecho, pero lo quiero redireccionar. Si tengo gabimoestudio, por ejemplo, .com, y lo quiero redireccionar a Gabimo. Entonces aquí lo redirecciono. Sí, pues este es fácil, le dices crear redirección y te lo dice. Esta web quiero que vaya a gabimo.com. Le escribes aquí, ¿no? Que esta vaya para acá. El tipo de redirección, que este es muy famoso esto, 301 se llama, es una redirección permanente. Significa que siempre que alguien escribe esa URL, automáticamente va a ir al otro lado. También puede ser una redirección temporal. Se suele utilizar solo para cuando haces cambios de webs de un lado al otro y dentro de un tiempo ya va a pasar a su URL original. Y ya está. La otra eso, nada, es como de programación. Para crear tu cuenta de correos, ¿qué más? De aquí interesante, las cuentas de FTP. Las cuentas de FTP son como como las contraseñas, vamos a llamarle. Bueno, las cuentas en realidad son las cuentas que sirven para poder gestionar esa carpeta que has comprado de espacio. Entonces, puedes crear varias cuentas. Normalmente ya tienes una que ya viene con su contraseña, que es la que te mandan junto con todos esos datos, pero en caso que necesitaras crear otra porque una persona te va a gestionar la web o tienes un diseñador o algo, puedes crear una cuenta FTP especialmente para esa persona. Pero es raro, casi siempre se suele utilizar la principal. Entonces, por ejemplo, si le damos a... te abre el FTP, al final es la carpetita esa donde están todos los archivos que alojan una web. Entonces, esta es esa carpeta home que aloja la web de Cuadernos de Ayala. En concreto es esta web que es de un cliente. Entonces, dentro de la carpeta principal, pues está el mogollón de archivos, que es lo que al final conforma WordPress. Esto es un WordPress. Lo que pasa que aquí estamos aquí en el mogollón. Eso es lo que tienes aquí. Cuentas FTP y cuando le das aquí, FTP, entrarías a esa carpetita. También sirve para gestionar directamente solo tus archivos. Si en esa carpeta quieres meter cosas. Normalmente hay un montón de carpetas y siempre hay dos muy identificativas, que son las que enseguida te das cuenta de que son las que usamos realmente. Es decir, a todas las demás como que no tenéis ni que hacerle caso porque a menos que sea para una programación muy especial no se utilizan. Se suelen utilizar Public FTP y Public HTML. Dentro de Public HTML es donde está todo lo que se está viendo online. Por ejemplo, estas carpetas son las carpetas de las imágenes que contienen la página web, de toda la información que contiene la página web que está colgada. Y también sirve, por ejemplo, si quisieras subir una imagen para tu firma, de tu mail o un PDF incluso de algo que quisieras tener online, lo podrías volcar directamente dentro de Public HTML. Es como si tuviera, como un Dropbox. Como un Dropbox al final es un espacio en un servidor online. Y la única diferencia es que, ¿qué es lo que está dentro de este servidor? Pues lo que esté dentro de tu dominio. Esto que estamos viendo ahora mismo, todas las carpetas esas, es esto. Es esta web que está metida ahí dentro. Entonces, y vuelvo
Y lo que decía de volcar un PDF o algo, creo que por aquí hay algún PDF, espérame, a ver si podemos leerlo. Aquí, sí, aquí en la web hay PDFs volcados, porque estas son unas revistas, entonces si le das aquí, al final puedes ver, ¿no?, un PDF. Ahí no me quiere dejar verlo. Ah, está aquí. Vale. Al final veo un PDF, pero este PDF está en una URL. Entonces tenemos cuadernos de data. ¿Veis? Esto está dentro de WP Content, dentro de Uploads 2019, tal PDF. Entonces eso es, al final es una carpeta, es esta carpeta. Entonces ese PDF está aquí dentro de aquí, de Content. No sé si os lío, esta es la general. Está dentro de Content, pues dentro de, ya no me acuerdo, dentro de Uploads y dentro de 2019. Creo que está por ahí, en algún sitio. Por ahí está. A ver, 20. ¿Qué hay aquí? Ah, está vacío justo el que abro. Este mismo, por ejemplo. Aquí la revista del número 78, pues está aquí alojada dentro de su carpeta. Pero claro, estas es las tripas de la web, pero luego lo que lo estamos viendo online es esto, que está aquí, que al final lo estamos viendo. Si te cargas un archivo de aquí dentro y no sabes bien qué te cargas, te puedes cargar parte de la web, claro. Pero se pueden subir cosas, es decir, no solo se sube una web, se pueden subir cosas tan sencillas como una firma. Yo tengo mi firma subida. Cuando quiera. A ver, me había visto mensajitos, perdón, aquí. Gaby, entiendo que si la duplicas el FTP es para que el colaborador no tenga acceso a ciertos archivos. Sí, cuando tú creas una cuenta de FTP, puedes también decidir a qué carpeta va a entrar. La general es esa que nos aparece aquí, ¿no? Tendrás una contraseña en un directorio y te va a llevar a ese directorio general que os estaba mostrando para esta web. Te lleva a la carpeta principal. Pero tú puedes, al crear una cuenta, decirle que solo entre a un solo directorio. Y estaba hablando aquí. Vale. Porque os iba a mostrar lo de la firma. Es esa carpeta, ¿no? Entonces, esa carpeta principal de tu hosting. Entonces, la carpeta principal es public HTML. Siempre es esta la carpeta principal. Yo os quería mostrar lo de que no solo puedes alojar una web, puedes alojar imágenes. Yo, por ejemplo, tengo las firmas de mi correo, están alojadas online. Y esto lo hago porque luego la firma está programada en HTML y así se puede ver en cualquier dispositivo. Yo lo que adjunto cuando os mando un mail no es una imagen, adjunto solo un código HTML que está llamando a una imagen que está en un servidor, que es esta. No, a ver, y os la iba a mostrar. No sé cómo se veía. Vale, una vez que ya tienes tú el dominio comprado y demás, ¿ahí cómo lo gestionas? Vamos, sí. O sea, ¿cómo empiezas a crear la web? Sí. Ahora sí. Vale. He abierto, ¿no?, la firma famosa que está dentro de ese dominio. Aquí. Me he quedado aquí. Ahora seguiré, porque además es que ahí tengo que llegar. ¿Vale? Entonces voy a seguir revisando que le estábamos revisando punto por punto. Cuentas FTP y todo el follón que os conté de la carpeta y de tal era por eso, porque estábamos hablando de el FTP. Luego seguimos a bases de datos. Las bases de datos normalmente ya hay una base de datos creada y no hace falta tocarla, a menos que yo que sé, haya que hacer algo especial, pero esto ya es casi tener que, es muy raro tocarla, la verdad tienes que hacer una programación muy especial, recuperar algún archivo, o incluso a lo mejor si pierdes en algún momento la contraseña del WordPress, que a veces le pasa a la gente, la WordPress principal la pierde, se podría recuperar por medio de la base de datos. Pero la base de datos es, por un lado estamos viendo la carpeta, que son los archivos físicos, imágenes,
pues todos los archivos que conforman el WordPress. Y por otro lado existe la base de datos. Entonces la base de datos es, voy a abrir la web esta, es la información que contiene toda la parte de texto. Como su nombre dice, son datos. Entonces todo post, todo blog, todo texto que hay aquí se mete en una basecita que conforma tu base de datos, que es esta. Entonces, una web se crea por una base de datos y unos archivos de FTP, que como que todos en conjunto hacen que puedas ver esa web en línea y la puedas utilizar. Se puede acceder a la base de datos del PHP y MyAdmins, pero esto ya es muy complicado. Bueno, no es que sea complicado, hombre, se puede utilizar, pero me refiero, para un usuario web es raro que llegues a entrar hasta aquí. Yo, por ejemplo, en concreto, el uso que hago de las bases de datos es copias. Solo me las descargo y hago copias para tener una base. Si en algún momento se pierde la web, es importante tenerla. Pero no suelo utilizar mucho más. Vale. Bases de datos. Luego, la página de parking que decía, que si la quieres aparcar. Y llegamos a aplicaciones. Estoy viendo de Don Dominio porque quería aprovechar antes que expire esta web que hice. Una vez que llegas a aplicaciones, puedes instalar el WordPress. El WordPress hay 3 maneras de instalarlos, digamos. Uno automático, que es por medio del hosting que compres, que eso es mega práctico y todos los hostings lo tienen. ¿Qué es esto? Entonces yo aquí le digo que quiero instalar una aplicación. Y al darle a instalar se me abre automáticamente los instaladores. Y puedes instalar no solo WordPress, pues el Joomla, el Drupal, tenéis aquí para aburrir, ¿no? Entonces, bueno, ahora nosotros instalamos el WordPress porque íbamos a trabajar con WordPress. Pues le dais a instalar y él agarra y te va a preguntar ¿dónde lo vas a instalar? Claro, tú habrás comprado un dominio. Aquí te tendrá que salir gabimo.com, ¿no? Y dice opcional porque tú podrías crear una carpeta y instalarlo dentro de dentro de una carpeta del dominio, un subdominio, que era, antes os conté lo de los subdominios, pero en vuestro caso las tendréis que instalar en el dominio principal, o sea que esto se queda así. Y le daríais, automáticamente os crea todo, os crea una base de datos. Luego tenemos aquí en la configuración, podéis cambiar si queréis esto, si no, no es importante, se puede cambiar después cómo se va a llamar el sitio y cómo es la descripción del sitio, pero esto lo podemos cambiar luego ya en el WordPress. Eso que sí que es importante, admin no lo cambiéis, dejarlo como usuario administrador, pero aquí vuestra contraseña y anotadla. Y nada, y luego el email del administrador. Ya está, le damos a instalar y él agarra y pum, y catapum, te instala un WordPress. Y entonces luego te aparece aquí. Una vez que ya está instalado, agarra y te aparece aquí, que ya te lo instaló. De hecho, como ya has hecho la compra por mail, te llegará por mail. Pero Gaby, ¿así se te ha creado también el WordPress o para crear el WordPress tienes que crearlo por otra plataforma diferente? Una vez que lo instalas, se te instala ya tu WordPress. Pero que es que quería ver. Sí, pero lo que te quiero decir es que si se te crea o tienes que crear tú el WordPress y luego ya lo vinculas al dominio. No, se te crea automáticamente. Lo que se te crea es la instalación básica de la plataforma. Esto, por ejemplo. Vale. Se te creará la plataforma con todos sus me sale. La plataforma básica, claro, vacía. Se te crea una plataforma básica vacía y antes lo que decía que la descripción del sitio y tal es lo que te va a aparecer luego aquí dentro del WordPress. Nombre del sitio, Gabimo, branding. Te va a aparecer solo esto, pero te va a aparecer una plataforma vacía. Vale. Ahora, ¿cómo entrar a esta plataforma? Te llegará por mail normalmente. Hay 2 maneras de entrar. Una te llegará por mail y te dirá, la manera de entrar a tu hosting de WordPress
será con el nombre del dominio que has comprado, barra, siempre wp-admin. Siempre. A todos los WordPress se entra siempre con barra wp-admin. Entonces, ¿qué pasa cuando te vas a wp-admin? Ya me voy a salir de aquí. Que te aparece automáticamente esta ventanita. Pero es de un WordPress ya instalado. Tendrás que meter admin, que estábamos diciendo que era admin, metimos por aquí, más tu contraseña. Y accederás, y al accederemos ya a una plataforma de WordPress instalada. Es una preinstalación, se llama. El programa te lo hace todo. Y te la da instalada y vacía. Entonces, la verdad es una gozada, porque no te matas para instalarlo. ¿Qué más? Este es el otro panel, ¿no? El que os estoy diciendo todo el rato, que este es como mucho más complicado. Aquí también existe la misma opción de aplicaciones. Yo puedo instalar aplicaciones automáticamente dentro de mi hosting. Entonces, si quiero instalar un WordPress, le das aquí y le dices instalar esta aplicación. Y agarra y él te hace lo mismo que acabamos de hacer en el Don Dominio, solo que este es el panel, el cPanel, que es un panel un poquito más pues como más guay, más complicadete. Y se instala automáticamente y te llega un mail con todos tus datos. Como, ¿dónde está? Incluso si ya tienes alguna, por aquí podrías poner aquí mis aplicaciones y te diría cuál tienes instalado. Vale, entonces lo habríamos instalado, nos habría aparecido aquí y nos habría llegado ese mail con la información para acceder al WordPress. Esa es una manera de instalarlo. ¿Cuál es otra manera de instalarlo? La segunda manera de instalarlo es subiendo el archivo. Me ha saltado un poco lo de los temas dedicados que tenía. Perdón, estaba mirando un poco mi choleta. Que esto en concreto no os lo la siguiente parte no os la iba a enseñar hoy. Si queréis seguir en la siguiente parte os lo comento. La siguiente parte es más complicada de instalar y entonces os la preparo para la siguiente clase. Os dejo solo con la parte automática, digamos, que es la más fácil de hacer y es la que realmente os aconsejo que hagáis. La otra es interesante que la veamos, pero sí que la tengo que preparar para que la podamos ver. Necesitamos un espacio de hosting, como decíamos antes, una carpeta, y dentro de nuestra carpeta meteríamos el WordPress, pero lo meteríamos a modo archivo. Antes os mostré las carpetas estas, ¿no? Entonces tenemos el espacio de hosting comprado y siempre vamos a tener esta public HTML. Otra manera de instalarlo sería ir a wordpress.com, descargar el wordpress.com, descomprimirlo y subirlo aquí, subir todos los archivos aquí. Entonces ese proceso es una instalación de WordPress manual. Y luego ya tendríamos que seguir una serie de pasos para activar la base de datos y que ya esté funcionando. Sí que os lo voy a mostrar, pero os lo tengo preparado para otra clase, que es una clase un poquito más de ver exactamente cómo se hace. En esta solo quería llegar a este punto, a la instalación más automática. Y quería mostraros lo mismo en otro panel. Vale. Voy a mostrar lo mismo en el panel de web empresa, por ejemplo, aquí. Aquí también se instala automáticamente. Aquí. Cuando entras en este panel, el otro panel que os enseño lo tenía debajo del todo. Este panel lo tiene aquí, aplicaciones web empresa. Y tienes aquí instalar WordPress. También tienes instalar WooCommerce y otro tipo de cosas. Pues le das instalar WordPress. Este hace lo mismo que os enseñé antes. Pues nada, te pone cómo se va a llamar el sitio, en qué dominio lo vas a alojar. Aquí te aparecerá el que hayas comprado.
en el caso que tuvieras una ruta de instalación, es la ruta de la carpeta, lo podrías poner aquí, y si no, si lo dejas en blanco, automáticamente se instalaría en la raíz de la carpeta de tu dominio principal. Y de tu dominio principal, bueno, si por ejemplo, este es un dominio principal, aquí, por ejemplo, me dice, automáticamente me dice que no se puede. Que tiene un dominio. No, me dice sobre el certificado SSL, que este ya tiene un certificado SSL, porque te sale esto porque agarra y ya una vez que le estás metiendo el dominio te pregunta si quieres instalar el WordPress con el certificado o sin el certificado. Que eso, por ejemplo, está guay porque ya agarras y le pones que lo quieres y ya te lo instala en HTTPS directamente. Si no, la instalación normal te la haría sobre el http://gabimo.com y luego, ya que lo instalemos, tendríamos que hacer el traspaso al HTTPS. Y ya os contaré en algún momento cómo se hace el traspaso al HTTPS. Nada, el email, el usuario, que el usuario a veces te lo pone automáticamente el programa, porque me ha puesto Quader. Y si no, normalmente es admin, el usuario principal. También puedes ponerle el que tú quieras, en vez de admin poner tu nombre. Y ya está, le das a instalar y te lo instala automáticamente. A ver, y aquí si le das a mis aplicaciones, a ver si aquí sí me muestra. No, quería ver si me mostraba las que tengo instaladas. No, no me las muestra. Vale, nada más. Venga, voy a retomar. Entonces, aquí hemos instalado el WordPress y si seguimos, por ejemplo, aquí este programa en concreto tiene una construcción de web, que es otra aplicación. Aquí instalaríamos el WordPress y aquí haríamos una web como paso a paso. Pero es un poco mala, la verdad, pero está guay saber lo que lo tiene aquí. Luego tenemos aquí información. Esto es solo a nivel estadística sobre el tráfico que tiene tu web cuando ya está instalada. Luego los certificados SSL los tienes igual aquí, que en el caso de Don Dominio tienes que comprar, mira. Es contratar tu certificado. ¿Cómo está? Te pide la compra. Y si te vas a la compra, pues te pondrá y te cobrará por el certificado. Y ya está. Y de avanzado tenemos alguna información sobre el PHP, aunque aquí la versión automáticamente te pondrá la última versión en el momento que lo hayas instalado. Por ejemplo, como ya tiene unos años, ya está en el 7.0. No está la última versión. Y tienes acceso a los logs y debug, que son como unos archivos que se van creando cada vez que hay un error en la web. Cuando hay problemas técnicos en la web y no sabes por qué es, la mayoría de los programadores vienen aquí, a los logs y los debug, porque se guarda información. Es información, son como textos, los últimos accesos. Y te salen un montón, no me deja verlos. Te sale información de texto y nada, los programas les viene bien. A veces para saber qué es lo que está pasando cuando falla una web, ahí sale como solita la información, se va almacenando. Crea como fallos, cada vez que hay un fallo te dice, se cayó la web por tal o hubo una interrupción, no sé, va haciendo así pequeñas anotaciones. Y ya está. Las tareas Chrome son tareas que puedes programar automáticamente para la web, por ejemplo, programar actualizaciones, programar tal. La verdad es que aquí en concreto en este hosting no lo he utilizado. Y así un poco en general habríamos visto el hosting de Don Dominio para los que lo vayáis a usar. Yo creo que con esto más o menos tenemos una vista general. Luego pues tenemos lo típico de la cuenta. Tendréis que crear vuestra cuenta y tendréis aquí pues vuestra cuenta, las preferencias, y ya está. La diferencia de este trabajo es, puedes transferir un dominio y lo único que me transferiría sería el nombre, por así decirlo, lo que
lo que os expliqué, que por un lado está el nombre y por otro lado el hosting. Entonces el nombre es cuadernoayala.es. Si le diera a transferir dominio, aquí solo me estaría transfiriendo el nombre. Entonces ya de una vez lo reviso y así lo repasamos y os explico la diferencia entre transferencia y migración. Entonces, transferencia de dominio solo nos traeríamos el nombre. Aquí podríamos poner el dominio, Cuadernos de Ayala. Y nos pide siempre, cada vez que quieras hacer una transferencia de dominio de un lado a otro, te pide un código de autorización que está en donde tienes el dominio originalmente. La transferencia siempre es pues de un lado a otro, sobre todo por empresas, por cambiar de una empresa a otra. Y esos códigos suelen estar por aquí. Entonces, bloquear o desbloquear el dominio. Este dominio, por ejemplo, está bloqueado. Cuando un dominio está bloqueado, no se permite la transferencia. Pero a veces los dominios pueden estar bloqueados. Normalmente es eso, o un botoncito, o suele traer como en Don Dominio suele estar con simplemente unos de estos que va de un lado a otro, una bolita de estas que la mueves de un lado al otro, de bloqueado, desbloqueado. Se tiene que desbloquear primero antes de poder hacer una transferencia. Y habría que buscar el autocode, tener código EPP. Entonces es un código chiquitito, es este, te da un código. Y este código simplemente lo copias y lo pegas en la transferencia del dominio. No sé si me seguís, porque como al final me he liado con lo del código, si transfiriéramos un dominio, le daríamos transferencia de dominio en la empresa donde lo queremos traer, meteríamos la URL del dominio y el código que nos da el dominio. Y ya está, le añadiríamos al carrito. Claro, tendríamos que hacer el pago del dominio y pasarían 72 horas hasta que el dominio pasa de una empresa a otra. Dentro de la empresa de donde te lo estás llevando, tienes que buscar el autocode. Pero suele estar bastante visible. Mira, ¿ves? En Don Dominio sí que está súper visible. Autocode. Te lo deja autocode. Dices ver autocode y te sale el codiguito. Pues esto sería para transferirlo de un lado a otro. Y el tema del bloqueo también, que era lo que les decía, que es un botoncito simplemente. Puedes aquí bloquear un dominio es bloquear para la transferencia. Entonces así nadie puede solicitar la transferencia de tu dominio. De todos modos, aunque solicitara a alguien la transferencia del dominio, necesitaría el código para que lo pudiera traspasar. La diferencia entre la migración y la transferencia del dominio es que migrar significa traerte las dos cosas. Traerte... aquí dentro. Vale, este es el hosting del cliente y aquí están los archivos del cliente. Entonces me quiero traer tanto el nombre, tanto el dominio, como todo lo que está dentro. Como todos los archivos y la web completa. Hacer pues una copia de un lado al otro y traérmelo todo. Entonces eso es una migración. También es muy parecido a la transferencia del dominio. Todas las empresas lo tienen, lo único tienes que hacerlo pues eso, en otro lado. Casi todos los tienen aquí. Aquí está la transferencia, hosting, por aquí tiene que estar el de la migración. Se me ha perdido. En web empresa, ¿dónde está? Aquí, es que aquí no se llama migración, se llama trasladar web. Entonces, para traer una web a web empresa, sería por aquí. Y nada, tienes que ir siguiendo un poco los pasos que te da. Para traerla desde Don Dominio, seguramente se puede traer desde aquí. Transferir dominio. No, mira, de dominio no te da a lo mejor en el mismo plan. Comprando un plan, sí, seguramente. Comprando un plan te preguntará si ya tienes dominio y podrás transferirlo. Y en Rayola, entonces tendríamos que ir a la transferencia de un dominio.
ir a la migración del dominio. Y nada, pues estos te lo hacen ellos gratuitamente. Esto es un poco que te explica, ¿no? Te hace pues la migración gratuita de todo lo que te hacen. Vale, no voy a poder hacerlo al final, al momento, porque pues, me he liado entre transferencia y migración, perdona. Y en Rayola la manera de transferirlo es directamente escribiendo, abrir un ticket. Escribo directamente a Rayola, tengo que darle las bases de datos de lo que quiero migrar, decirle, quiero que me traigas este dominio, ¿no? y que me traigas estos correos también, tienes que especificar los dominios, los correos y los archivos, y ellos ya te lo hacen. En cambio, por ejemplo, en Web Empresa sí que el paso es paso a paso, tú mismo lo vas haciendo aquí. Si tuviera que hacerlo al revés, por ejemplo, de Rayola Web Empresa, aquí sí que podría ir haciendo el paso a paso, porque lo pones y te va pidiendo cosas. Pues te va a pedir el dominio, el autocode, te pide seguramente igual las claves, y ya las claves de FTP o las claves del WordPress. Y nada, y luego ellos te hacen la migración. Os decía que los hostings dedicados, ¿no? Hablábamos antes de los hostings dedicados. Os lo vuelvo a contar porque lo pasé como muy por encima, yo creo, pero de todos modos tampoco, es decir, tampoco vamos a ver a fondo la plataforma del hosting dedicado porque no vamos a trabajar en ello. Pero para que sepáis un poquito por encima, los dos así más que se suelen recomendar es este. De todos modos, todo esto es luego os pasaré las anotaciones, el Coding y el Kinsta. Y luego, algo, digamos, como un tema curioso es que el Kinsta, su plataforma está impulsada por Google. Y nada, simplemente eso son hosting como muchísimo más grandes, y dentro de los hosting ya tienes ahí un poco todo, lo mismo que en los otros pequeñitos, pero a gran escala, el RAM, lo que es el PHP, los discos SSDs y demás. Bueno, pues venga, vamos a seguir. Lo siguiente era esto. Vale. Ahora, si no vamos a instalar un WordPress automático por medio de nuestra compra del hosting, una opción que podemos hacer es crear un servidor local. Un segundo. Sí, que estoy buscando ahora que la tenía abierta por aquí y se me ha perdido. Esta. Vale. Hay dentro de los tipos de instalaciones para hacer un servidor local, hay pues varias empresas. Por un lado está el MAMP y el XAMPP, son los más conocidos y los más utilizados. Y luego ya hay un montón, pues una lista bastante grande. Pues está el web server, hay uno que se llama LAMP, y luego, es que además todos se llaman, curiosos, todos se llaman muy parecidos. Son WAMP, MAMP, XAMPP, LAMP. El LAMP es bastante más técnico, se instala en Linux. Esto ya es como muy para programadores. Para mí, por ejemplo, ya se me va demasiado las manos. Dentro de lo que he visto sobre instalaciones locales, me quedaría con el MAMP, pero este tampoco está mal. El MAMP o el XAMPP, cualquiera de los dos son. Y le dejaría así como en tercer orden, si fuéramos ahí viéndolos uno por uno. Y nada, entonces, ¿qué tenemos que hacer para hacer nuestra instalación local? Cuando os dije que había varias maneras de instalar el WordPress, os enseñé una, que es la automática, que se hace comprando tu hosting. En todas las plataformas de hosting actuales tienes un instalador automático. Y es súper fácil. Ya lo visteis más o menos, es cómo seguirlo. Y la verdad es que yo creo que es raro ahora mismo que alguien se ponga a instalar un WordPress de manera manual teniendo
teniendo esa opción, a menos que trabajes en un servidor local o que trabajes en un subdominio o en una carpeta, por ejemplo, y luego lo quieras pasar a otra zona. Entonces, la otra manera de instalar tu WordPress es esa, es como manual, que la veremos dentro de la instalación del servidor local, porque a instalar un servidor local para trabajar en tu ordenador es eso, creas un espacio ficticio, como si estuviera en la nube, para poder montar una web. Y ahí sí que tienes que instalar el WordPress de una manera manual, ¿no? Porque no es un hosting que estás comprando y no tienes esa funcionalidad. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es descargárnoslo. Entonces, depende de lo que tengas. Pues aquí lo podemos descargar. Vamos a descargar esta versión. Sí, para Mac 10.10. ¿Sí? Si lo haces en local, Uh-huh. ¿podrían guardar las carpetas en alguna plataforma en la nube para poder compartirlo con algún cliente? No sé si me explico. No, Vale. no, porque lo que tiene el servidor local es que te está generando eso dentro de tu ordenador. Te hace de manera imaginaria, te replica un servidor, te replica la estructura tanto de un servidor como el uso de dónde tira el PHP y de dónde tal. Entonces, si una vez que sacas la carpeta dentro de ese servidor ficticio y la pones en un Dropbox o en algo, ya no está siguiendo la estructura de la página web y no te la va a mostrar correctamente. Seguramente copiarla y subir en algún sitio podrás, pero no arrancará. No arrancará bien con todo lo que lo conlleva que arranque un servidor. Al final es que lo único es un hosting. La única manera que pudieras hacerlo es subirlo a un hosting. Si tú tuvieras otro hosting, que aunque no fuera el hosting final, donde va a ir, pero si pudieras crear una subcarpeta dentro de otro hosting y ahí poder meter los archivos, ahí sí que podrías hacer que se viera. Vale. Y mandarle un enlace como a una subcarpeta para que lo puedas ver. Ok. Vale.